Muy buenas tardes, que el Señor les esté bendiciendo. Un domingo más para transmitir, un sábado más para encontrarnos acá. Como les hemos contado en reuniones previas, hasta tanto no tengamos esto de la conectividad con mayor velocidad, seguimos haciendo las grabaciones el día sábado y transmitiendo el domingo para poder compartir cada uno desde su casa este momento tan especial que nos regala nuestro Dios de poder encontrarnos, aún así, en la conectividad, encontrarnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para alabar a nuestro Dios. Vamos a orar para dar inicio y para poder entregar todo en manos de nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu presencia en este lugar, gracias te damos por tu presencia en cada una de nuestras vidas, por tu presencia en cada uno de nuestros hogares. Señor, gracias porque hoy se abren muchos hogares para celebrar tu nombre, para hacer, Señor, grande, enorme, Señor, tu gloria, Señor, para reconocer en cada hogar que tú eres un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios lleno de amor. Señor, gracias porque podemos disfrutar de este tiempo para alabarte y para entregar nuestras vidas a ti, Señor. Gracias te damos y te pedimos también que puedas acompañarnos y puedas bendecir la vida de cada uno de los que en este momento nos congregamos para participar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Al principio de toda esta pandemia, ya por marzo más o menos, como que nos asustaba esto, decíamos, uy, no nos vamos a encontrar, no nos vamos a juntar, ¿cómo va a ser? Y empezábamos las transmisiones mucho más precarias. A veces yo veo las fotos y, bueno, un celular enfocando la computadora para ver si podíamos lograr grabar y bueno, y todo así muy casero. Algún día tendremos que volver a compartir esas fotos, una pila de libros para llegar a lograr la altura que necesitábamos. Y el Señor fue abriendo caminos, fue bendiciendo, fue generando recursos, fue capacitando hermanos. Y la verdad que es un gozo ver que hoy nos podemos encontrar, nos podemos conectar y no importa si estamos aquí, si estamos en nuestras casas, si estamos a veces hasta quizás, no sé, en un auto y podemos escuchar. Sabemos que la presencia de Dios es real, sabemos que Él está en medio nuestro y así lo podemos sentir. Yo les invito a que puedan acompañarme en la lectura
del Salmo 44, los primeros versículos vamos a leer. A mí, algo que me encanta y me gusta mucho de la cultura judía y de los pueblos, era cómo se acordaban y se contaban de generación a generación lo que iba pasando. Quizás uno hoy se descansa en los libros, se descansa, no sé, en internet, pero ellos se transmitían la historia, se transmitían lo que habían vivido. Y qué privilegio es poder contarle a nuestros hijos las bendiciones de Dios, los milagros de Dios, su fidelidad. Y este salmo comienza así, recordando, dice, liberaciones pasadas, y después hay otra parte que habla de las pruebas presentes, de lo que les toca atravesar. Pero dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Qué lindo es tener memoria y contarle a nuestros hijos de esto, de ese Dios grande, a nuestros hijos o a otras generaciones. A veces nos pasa, somos maestros de escuela bíblica, líderes de algún, no sé, grupo más pequeño que uno, y poder transmitirle que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestros recursos que somos bendecidos y salimos adelante, sino por la gracia de este Dios tan grande que tenemos. Y dice que para siempre alabaremos su nombre. Después el salmista habla de las pruebas, pero ese para siempre sigue presente, aún en las pruebas, porque cuando tenemos bien presente que es por su fuerza, que es por su mano, que es por su poder, no hay prueba que nos detenga, no hay contexto que nos asuste o nos preocupe. Nos hace tener todos los recaudos como en este tiempo, pero confiamos en su poder que no cambia ni se conmueve por nada. Así que vamos a alabarlo, vamos a bendecirlo haciendo memoria de eso, de todas sus grandes obras para con nosotros. Así es, que el Señor les bendiga. Vamos a alabar a nuestro Señor. Ahí estamos. Bueno es alabar al Señor, dice. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú,
Bueno es alabar el nombre de Dios. Amén. Tu sangre. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Anciano de días, te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Y vamos a declarar ahora que Jesús es nuestro Rey, que es el camino, que es la verdad. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú.
hermoso es alabarlo y esta canción, ¿no? Eres rey, eres Señor, es aquel que venció en la cruz. ¿Y cómo descubrimos todo esto que el Señor nos regala si no es a través de su palabra, pudiendo conocerlo, pudiendo descubrir entre cada uno de los textos las características que Él tiene y que nos ofrece para nuestras vidas? Hoy tenemos la bendición de poder compartir también con Andrea, a quien le voy a pedir que pueda estar pasando para compartir una porción de la lectura bíblica y poder así seguir conociendo a nuestro Dios. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Estoy re nerviosa porque es muy movilizante para mí. Hace años que no estaba acá arriba y no quería hacer esto, pero bueno, me sale, disculpen. Les invito a compartir Salmo 138. Es un salmo que habla de mí, porque lo leo y yo me siento muy identificada. Dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelto y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si estuviere yo en medio de angustias, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y quiero dar gloria a Dios porque yo me separé hace años y la obra de Dios se está cumpliendo y me trajo de vuelta. Así que gloria a Dios por eso. Dios los bendiga, hermano. Amén. Hermoso es conocer a nuestro Dios y que su obrar no para. Es como leía Andrea, es saber que Él está siempre. A veces vamos y venimos, pero Él está y su amor y sus brazos abiertos están siempre. Para nuestras vidas, para la vida de las personas que están aquí y para la vida de cada uno de los que está en este momento o quizás después viendo esta grabación. Los brazos de nuestro Dios siempre están abiertos esperándonos. Vamos a seguir adorando y bendiciendo su nombre. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey.
existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y
Amén. Hermosa canción. Esta última me ha identificado mucho. Es una canción que me hace acordar a mí. Yo conocí al Señor muy de chica, adolescente, tenía 12 años. Pero sí, siempre fui muy inquieta y siempre andaba buscando algo. Y en mi casa eran otras las filosofías de vida que se buscaban, que se elegían, y yo las andaba buscando. Y siempre que canto esta canción, pienso en eso, ¿no? Tanto tiempo, quizás uno dice, 12 años, tanto tiempo, pero uno lo vive muchas veces así, como mucho tiempo buscando una razón para vivir, buscando un motivo, y cada vez que canto esta canción digo, qué hermoso es encontrarse con el Señor en nuestro camino, en nuestra vida, porque nos llena, nos da esa razón de vivir y cómo no alabarlo. Vamos a escuchar la palabra, vamos a participar de los símbolos de la cena de una manera diferente quizás a la que siempre estamos acostumbrados. Con todo esto se modificó, primero lo hacíamos en nuestras casas, después hacíamos parte de los que estábamos acá y parte de los que estaban en la casa. Hoy, en medio de esto que nos toca vivir y de acuerdo a las nuevas decretos y reglamentaciones, no podemos participar los que estamos acá, pero esto de también las grabaciones tiene esa bendición de que mañana cada uno en su hogar, de los que estamos aquí, sí lo podremos hacer. Así que yo le voy a pedir al pastor que pueda estar pasando. Damos gracias al Señor y el testimonio que nos compartías recién, Andrea, creo que es apropiado para poder recordar la invitación que ya comienza a partir de este fin de semana para la participación en la campaña 40 días con propósito. Ya seguramente varios hayan escuchado el spot y con el correr de los días van a estar recibiendo información y desafíos para que cada uno de ustedes puedan decidir cómo participar en esta campaña que llevaremos adelante a partir de mediados de octubre y todo el mes de noviembre. Si te preguntas para qué estoy aquí en la tierra, cuál es la razón de tu existencia, entonces creo que participar en esta campaña es una oportunidad que no te puedes perder. Damos gracias al Señor entonces porque vamos a participar de los símbolos que el Señor nos ha dado como instrucción, que cada vez que lo hiciéramos recordando precisamente que Él murió por nosotros. Vamos a buscar una porción de la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 2. Y a veces alguien se puede preguntar, ¿y por qué los símbolos? Es decir, ¿qué representan un trozo de pan y un poco de vino? Y sin duda que a medida que uno profundiza en la palabra de Dios, es tan maravillosa que nos habla de muchas enseñanzas solamente en esos dos símbolos, pero una de las más potentes que nos hablan de la humanidad del Señor Jesús. Porque hay un mito que mucha gente cree, que sostiene, que como Jesús era Dios, no le fue tan difícil a Él sufrir lo que sufrió o soportar lo que soportó en la cruz, porque total, como Él era Dios. Pero ignoran la palabra de Dios que dice que es verdad que Él era Dios, pero que Él se despojó de esa condición de Dios y tomando la forma de ser humano y de siervo, se humilló y fue a la cruz y murió. Y en el libro de Hebreos, que tenemos ahora, capítulo 2, versículos 14 y 15, leemos, por tanto, ya que ellos y nosotros son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida.
Claramente este pasaje nos dice que el Señor Jesús era de carne y hueso en esta nueva versión internacional. También lo dice en la Reina Valera de que participó de las características y la naturaleza que los seres humanos teníamos, para gustar en las mismas características nuestras el proceso de la muerte. Pero no quedó allí. Después, en el sepulcro, dice la Biblia que Él resucitó y que Él se levantó, venciendo no solamente la muerte, sino que también aquel que tenía el imperio de la muerte. La versión Reina Valera dice, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Y nos da la posibilidad de tener una vida libre, no solamente de la muerte, sino libre de aquel que nos imperaba y nos gobernaba. El jueves en la reunión de oración decíamos que Jesús le decía a las personas que tuvieron dos oportunidades de creer en Él. La primera por el mensaje de Juan y la segunda por el testimonio de las personas que habían sido transformadas al creer el mensaje de que Jesús era el Cristo. Yo tengo aquí una palabra por la cual claramente puedo aceptar que Jesús es el único que me puede librar de una vida de esclavitud, de una vida de miedo a la muerte, de una vida de temor a qué pasará o qué sucederá en mí, hoy o en el futuro. Pero también déjame compartirte mi testimonio en este sentido. He sido librado de la muerte inminente en varias oportunidades. Una de ellas que recuerdo era muy niño, muy pequeño, y estábamos jugando en un predio y la pelota en ese momento se va lejos, entonces yo voy corriendo y no sé si era por viento o porque estábamos cerca de unas carreras, pero no quería que la pelota se fuera muy lejos, entonces yo corría, a mi entender, bastante rápido en ese momento. Y de repente caigo de espalda, no sé si casi doy media vuelta hacia atrás y quedo totalmente ahogado. Y la razón era que alguien había dejado a media altura un alambre totalmente tensado, de esos que conocemos como alambre San Martín, alambre duro, el cual yo golpeé con mi garganta en plena carrera. Podría tranquilamente haber encontrado la muerte en ese momento, pero doy gracias a Dios que de chiquitito ya me libró. Pasó un poquito más de tiempo, todavía estaba en la primaria y experimenté estar en el estado de electrocución, estar lo que llamamos clásicamente pegado, ¿sí?, a la red eléctrica. Y para que ustedes tengan una dimensión, soy docente de escuela técnica y en la escuela enseñamos que unos pocos milisegundos, es decir, no más de una décima de segundo, que una persona quede bajo el efecto de la corriente a determinados valores, ya es prácticamente mortal. Por eso los protecciones o los interruptores diferenciales, ¿sí?, en tan solo 30 milisegundos ya actúan para proteger a las personas. En esta ocasión estábamos con mi amigo, uno de mis amigos de la infancia y mi hermano mayor, y estábamos jugando en una reja de una empresa donde nos subíamos, nos trepábamos y nos sentábamos de una manera haciendo medio equilibrio allí arriba. Pero como yo era de más pequeña contextura que mi hermano mayor, entonces me tenía que subir y me hice ayuda con unos barrotes donde se sostenían las farolas. Y evidentemente allí había algunos cables que estaban defectuosos, lo que llamamos cable pelado, y yo quedé literalmente pegado a la corriente. Les pregunté si habían escuchado el grito que yo había dado y ninguno dijo, no, nunca gritaste. Pero para mí fue una conciencia de que mi grito había sido extremadamente fuerte. Mientras me desvanecía, pegado allí a esa reja y con los cables, mi cabeza se caía hacia adelante y mi hermano mayor me la gira, porque si no, en esta parte debajo de la garganta, por esta zona, iba a ser incrustado uno de los barrotes de una reja. Una reja muy potente, muy fuerte, era una empresa importante. Entonces me hubiera clavado esa reja en ese lugar. Entonces mi hermano me gira la cabeza y corta parte de la oreja. Ese lugar estaba en una avenida, en enero en Santa Fe, siesta, lo cual no cruza prácticamente nadie en la calle, excepto 2 o 3 que éramos los que nos escapábamos de las casas para poder hacer alguna que otra andanza. Mi amigo
toma la decisión, sale corriendo, cruza, es toda una avenida ancha, y golpea la puerta de una persona que distaba unos 50 metros. La persona se levanta de estar durmiendo la siesta, se calza algo rápidamente, pero por más rápido que haya sido todo, fue un tiempo extremadamente prolongadísimo que ninguna regla o ley o de la física pudiera explicar cómo es posible que todavía yo siguiera con vida. Después de estar duchándome un tiempo, a los días advierto que en la pierna izquierda tenía unas marcas donde también había quedado en contacto con la reja, y el médico explicaba que yo recibía la corriente por las manos, atravesaba el cuerpo y se iba por la pierna, salía y se iba a la descarga a tierra. O sea que hice literalmente de cable. El médico le dijo a mi mamá que si tuviera otra descarga, ¿sí? en el futuro, que seguramente no la habría de soportar. Cosa que se equivocó el médico porque fui a una escuela técnica, ¿sí? Me dedico a esa área, ¿sí? Así que, pero doy gracias que Dios otra vez me libró de la muerte. Pasados los años y he trabajado un tiempo, no hace mucho, unos 10 años atrás, en la minera Sierra Grande, y en una oportunidad ingreso a un sector donde veo unas escaleras. Esa área se llamaba área de chimeneas, que es donde el aire contaminado de la mina sale hacia el exterior. Y para hacer una inspección, para observar y para investigar allí, entonces comienzo a descender esa escalera, pero empiezo a notar que el estado está bastante defectuoso. Escalera de madera, sostenida con barras de hierro, pero que a causa de la corrosión se veía que en algunas partes se reducía casi a la mitad la medida. Y en un momento dado escucho ese clásico crujido de madera y se dobla hacia abajo la zona en la que yo estaba transitando. Entonces rápidamente tuve que tomar una decisión, seguir bajando o volver. Entonces opté por darme vuelta y me agarro de uno de los hierros, y en ese entonces la escalera termina de partirse y comienza, ¿sí?, hacia abajo, no sé cuántos metros hacia abajo. Son chimeneas de 200, 300 metros de profundidad, esas chimeneas, ¿sí? Así que la escalera cayó y se sentían las piedritas que seguían cayendo. Yo agarradito de un hierro todavía, ¿sí?, casi como dibujo animado, con las piernitas colgando, te quedé casi. Así que yo otra vez, gracias Señor, me has librado de la muerte. Hace algunos años viajábamos con mi esposa, Sierra Grande a Puerto Madryn, una ruta que conocemos pero ampliamente, casi detalles, curvas, ¿sí?, por la cantidad de veces que la hemos transitado. Era un día de neblina y seguíamos un vehículo que venía a bastante baja velocidad. Y entonces me tiro hacia la izquierda para ver el panorama, y de acuerdo a la posibilidad de rebasarlo en ese momento, a pesar de que había neblina, las condiciones parecían darse, es decir, tenía una buena distancia todavía, el vehículo iba despacio, nosotros íbamos con un vehículo que rápidamente lo podría pasar, pero algo en mi corazón me dijo no. Y entonces me vuelvo al carril que corresponde, ¿verdad? Pasaron poquitos segundos y una camioneta sin luces aparece por el otro carril. Es decir, si yo hubiera optado por hacerle caso a ese razonamiento de lógica y haberlo pasado, ¿sí?, me hubiera chocado de frente con esa camioneta. Así que otra vez, gracias a Dios que me ha librado de la muerte. Pero la más importante la dejé para el final, que fue cuando me tiré a ese río Chubut para poder quitarme la vida, y Dios me sacó de ese lugar. ¿Y por qué es la más importante? Porque en esa situación tuve un encuentro personal con el Señor. Le pedí perdón por todos mis pecados y la paz de Dios inundó mi vida como nunca antes lo había experimentado. El amor y el perdón del Señor llenaron mi mente y mi corazón, porque en esa oportunidad no solamente fui librado de la muerte física, sino que fui librado de la muerte espiritual. Dios te libra de la muerte física, es combatiente, persona en situación de riesgo, y cuántas veces no sabemos de qué manera Dios nos está librando. De hecho,
A cada instante de nuestra vida existe la posibilidad de un deceso. Y si estamos vivos es porque Dios nos sigue librando en cada uno de los instantes de nuestra vida. Pero lo más importante no es que Dios te sigue librando de la muerte física. Lo más importante es que Dios quiere librarte de la muerte espiritual. Estar muerto espiritualmente significa que no tienes relación, conocimiento, conciencia viva de quién es Dios y qué quiere Dios con tu vida. Y para eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús murió para darnos vida y vida en abundancia. Jesús murió, se hizo hombre y murió para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, aquel que no solamente quiere llevarnos a muertes físicas prematuras, sino que además quiere que vivamos en una densa y completa oscuridad. Pero Jesús puso su vida en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y para librarnos del dominio y del imperio del diablo. Vivimos ahora en el maravilloso y glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando celebramos la cena del Señor, cuando tomamos y compartimos estos símbolos, el pan y el vino, estamos recordando que el Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para morir en la cruz por nuestros pecados. Pero también estamos anunciando que un día Él volverá para dar completamiento a todo lo que falta en lo que Él anunció. Su venida, los tiempos mencionados en el Apocalipsis, y hasta que llegue ese día en que estaremos definitiva y eternamente en la presencia gloriosa del Señor. Por eso vamos a participar del pan y del vino. Vamos a dar gracias. Señor, tu sangre se derramó para perdonar nuestros pecados. Y queremos reconocer que tu cuerpo, puesto allí en la cruz, nos ha permitido, Señor, alcanzar el perdón de nuestros pecados. Pero al vencer la muerte y al destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo, nos has dado libertad. Y ahora, Señor, somos libres para disfrutar de tu presencia. Somos libres para tener esperanza. Somos libres, Señor, para vivir en tu reino. Somos libres, Señor, para poder compartir de estos elementos. Y, Señor, en el nombre de Jesús, con todos aquellos que te han recibido como Señor y Salvador, que te han obedecido, Señor, en el bautismo y que estamos participando en este espíritu de amor, Señor, celebramos en fe esta cena, anunciando que moriste por nosotros, pero también, Señor, anunciando que esperamos lo que prometiste, tu regreso glorioso. Señor, bendice estos elementos y también, Señor, gracias por librarnos a cada instante de la muerte física, pero gracias también, Señor, por librarnos de la muerte espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras entonamos el cántico, participamos de los alimentos. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión.
lindo es poder reconocer que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y como estamos en este mes de septiembre, en este mes que conmemoramos de manera particular y damos gracias a Dios por esta herencia que nos ha concedido, que es los textos bíblicos. Y en septiembre, porque fue allí un 26 de septiembre cuando se cumplieron la primera impresión de unos 200 y pico de ejemplares, 260 ejemplares, por primera vez traducidos completamente, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, al español. Fue un tal Casiodoro de la ciudad de Reina quien lo hizo, y luego la revisó Cipriano de la ciudad de Valera. Y damos gracias a Dios porque la palabra no solamente ha quedado ya impresa y ahora ya está digitalizada y está llegando a todas partes del mundo. Vamos al libro del Deuteronomio. Deuteronomio, que significa segunda ley o repetición de la ley, en el capítulo 17. Encontramos las instrucciones que debe cumplir un rey al asumir el cargo, qué características, qué exigencias le pedía el Señor. Y si bien es una porción que podríamos decir muy, pero muy pertinente para cualquier cargo dirigencial, de presidente, de gobernadores, de intendente, de direcciones de escuelas, direcciones de áreas, cualquier cargo dirigencial, también es válido para cada una de nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros somos también reyes y reinas del territorio que el Señor nos ha concedido. Cada uno de nosotros debe dirigir y gobernar su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de decidir, su forma de sentir, las influencias, cuáles permites y a quiénes influencias y cómo influencias. O sea que todos, ¿sí? Nadie se va a escapar de las enseñanzas que tenemos en esta porción de la palabra de Dios. Y si fueras a asumir a un cargo como el de este tipo, el de rey de una nación, con todos los privilegios que eso conllevaba y todas las posibilidades de disponer el presupuesto, ¿cuál sería tu primera decisión? Es muy importante, hay mucha expectativa cada vez que asume un nuevo gobierno acerca de su primera medida, porque la primera medida es como que determina un poco el perfil o la prioridad que va a tener ese gobierno. ¿Cuál sería tu primera medida si fueras a asumir el cargo de rey? Seguramente se nos cruza mucha por la cabeza, pero vamos a ver cuál era la primera medida que Dios le pedía a quien llegaría a ser el rey de la nación de Israel. Capítulo 17 del libro de Deuteronomio, desde el versículo 14 en adelante. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley
que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos, no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. La instrucción era clarita. Lo primero que el rey tenía que hacer, conseguirse una Biblia. Una Biblia de hasta aquel entonces. En aquel entonces ni siquiera el Deuteronomio estaba escrito, se estaba escribiendo. Estamos en el capítulo 17. Pero ya Dios le instruye a quien sea el rey que se haga una copia personal, una copia para él. Había ya una copia al cuidado de los sacerdotes, pero Dios le dice, quiero que tengas un compromiso de leer la Biblia todos los días, que sea tu Biblia. ¿Cómo serían nuestros países, nuestras sociedades, si todos los que asumen a un cargo del nivel que sea, lo primero que haga es conseguirse una Biblia y leer la Biblia? Ese era el plan de Dios para la nación de Israel, que la palabra de Dios esté por encima de todo. Era la ley del pueblo. De hecho, en la primera parte hemos leído, y hay muchas condiciones o características que Dios está pidiendo, en las cuales se basa hasta nuestra propia Constitución. ¿Sí? No puede ser presidente de un país quien no es ciudadano del país. ¿Sí? Ningún país va a permitir que sea un extranjero o un forastero el que lo gobierne. Pero además, ese detalle, Dios le está diciendo al rey que tiene que tener cuidado de aumentar la caballería. Es decir, la caballería era el poderío militar. Y la caballería lo que le daba era la posibilidad de expansión, pero también la seguridad frente al ataque y a las amenazas de otros. Lo que Dios les está diciendo es que no pongan la confianza en los recursos que ustedes tengan, porque yo soy Jehová el Señor, yo los cuido, yo estaré con ustedes siempre. Y además le está diciendo, y cuidado tampoco de no poner excusas, ¿sí? No poner excusas para decir, vamos a Egipto otra vez. ¿Por qué? Porque Egipto en aquel entonces era conocido como tal vez una de las naciones con mayor poderío militar, con los carros herrados y con los caballos del faraón, ese cántico que conocemos. De ninguna manera volverás a Egipto. Sabemos que el pueblo en Egipto estaba en opresión, en esclavitud, y que Dios libra, por medio del ministerio allí de Moisés, saca a ese pueblo con todas las señales, con la Pascua, con el Cordero Pascual, pasa por el bautismo, las aguas del Mar Rojo, llegan al monte de Sinaí, la ley, el discipulado, y luego toman posesión de la tierra prometida. Y les está diciendo, no vuelvas a lo que llamamos nosotros el mundo, no vuelvas a tu vida vieja, no vuelvas a una forma de vivir sin Dios para obtener algún tipo de beneficio o de seguridad o de algún tipo de bendición que no es verdadera ni real en tu vida. Yo soy el Señor, yo te sostengo, yo te protejo. Le da ciertas instrucciones, entre las cuales también incluye él. Hasta algunas mujeres estaba autorizado, pero no muchas, por causa de que las mujeres de otros pueblos, como le pasó a Salomón, habrían de desviar su corazón del servicio al Señor. Y también le dice, no acumulará, no será ambicioso, no será codicioso. Es decir, podrá tener riqueza, podrá tener prosperidad. Dios no quiere que el rey sea un mendigo. Lo que le está diciendo es que no haga de las riquezas su Dios, que compita con la devoción y con la dependencia con el Señor. Ahora, ¿cómo podría entonces una persona puesto en esa condición donde en todos los demás pueblos al rey no se le ponían estas limitaciones? En todos los demás pueblos no tenían una ley que le rigiera o
limitara su conducta y la orientara a un carácter moral y temeroso y dependiente de Dios. ¿Cómo haría este rey para no ser tentado a actuar como los demás reyes? Y Dios dice, hay una forma de hacerlo. Y es más, y es la única forma, leyendo la Biblia todos los días de su vida. Por eso te aliento a que leas la Biblia. Si no tienes una, puedes contactarte con la congregación, con nosotros, y dentro de las posibilidades veremos para poder hacerte llegar un ejemplar. Pero también, como dijimos, hoy hasta tiene versiones digitalizadas y de muchas formas que puedes acceder a la palabra de Dios, a la Biblia. Pero, ¿por qué es importante leer la Biblia todos los días de nuestra vida? Lo hemos visto en la palabra de Dios. En el versículo 18, cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, del original, creo que dice, ¿no? La versión es Reina Valera, ¿sí? Del original, no una copia de copias, para que no haya ninguna posibilidad de errores, ¿sí? Y entonces se hará su propia versión allí personalizada de la Biblia, la cual, dice, estará siempre a su alcance, siempre cerca de él. Si te llegase una visita sorpresiva en la casa y rápidamente te dijera, ¿me pasas una Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Yo me acuerdo que hace 2 años tuve problemas y leí en la Biblia. Pero tiene que tenerlas allí, a mano, ¿sí? Rápidamente poder encontrar la palabra de Dios. Y además, no solamente encontrar físicamente el libro, sino rápidamente encontrar ese salmo, esa promesa, ese pasaje que Dios está poniendo en tu corazón, que debes meditar y que debes pensar. Tendrá una copia, siempre cerquita, versículo 19, y la leerá todos los días de su vida. Pero este Dios no sabe que es el rey, que tiene tantas ocupaciones, que debe seguramente tantas cosas para pensar. ¿Dónde tendría el rey tiempo para leer la Biblia? ¿Cuántas veces preguntamos, ¿estás leyendo la Biblia? No, lo que pasa es que tengo tantas cosas, no tengo tiempo. ¡Qué tremenda excusa! Daniel era un hombre que no era el rey, pero era el subrey. Así estaba. Dios había puesto en honor a Daniel. Y Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Y David decía, 7 veces al día te alabo. ¿Cómo estos hombres que eran negligentes, que no atendían las cuestiones de su trabajo o del reino? ¿O de dónde sacaban el tiempo para leer? Es que el tiempo siempre lo tenemos. La pregunta es, ¿cómo lo administramos? ¿Cómo lo aprovechamos? Por eso tienes que comprometerte. Aprovecha este mes de septiembre, mes de la Biblia, para decir, voy a cultivar una lectura diaria, una dependencia diaria de la palabra de Dios. Leerá en ella todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. La primera razón por la cual tienes que leer la Biblia todos los días es para aprender. Nuestro caminar con Dios no es un chip que se descarga y se instala y tenemos toda la información ya en nuestra vida. No, es algo que gradualmente y en la medida en que nos vamos involucrando, vamos aprendiendo y vamos creciendo en nuestra relación, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando dejes de leer la Biblia, decrecerás en esa relación con el Señor. Claro, seguirás un poquito más actuando como cristiano por la inercia, pero el motor ya está apagado. Es cuestión de esperar un tiempito más para que te enfríes y te detengas completamente. La única forma de mantener vivo el fuego en tu corazón es leyendo la palabra de Dios todos los días de tu vida. Y aprenderás
a respetar, a honrar, a poner al Señor en el lugar en el que Él tiene que estar, en el trono de tu corazón, gobernando en toda tu vida, atendiendo todos los asuntos de tu pequeño reino, diciéndole: Señor, gracias por este territorio que me diste. Gracias por el trabajo, la familia, el ministerio, los amigos, la parentela. Gracias por todo, Señor. Pero no lo sé hacer sin ti. Quiero depender de ti. Quiero que me enseñes cómo gobernar, cómo dirigir todas las cosas que pusiste bajo mi responsabilidad. Y por las cuales además tendrás que dar cuenta cuando estés allí en el juicio delante del Señor. Número 1, para aprender a temer el nombre, la persona de nuestro Dios. Número 2, cumplirá fielmente todas las palabras de la ley para ponerla por obra. No solamente es leer la Biblia, sino es permitir que la Biblia modifique mi conducta. Permitir que la Biblia modifique mi sistema de creencias, que lo corrija, para que cada vez que me acerque al Señor, mi fe tenga mayor sustento, mi relación con Él pueda parecerse más a la del Señor Jesús con su Padre. Para eso vino el Señor Jesús, para mostrarnos cómo una persona de carne y hueso puede relacionarse con Dios el Padre. Por eso entonces tienes que leer la Biblia todos los días de tu vida para aprender a confiar y temer en el Señor, pero también para aprender a obedecer, para poner en práctica los mandamientos, estatutos, preceptos, decretos, todas las palabras que el Señor tu Dios le ha dado para cuidar y preservar la bendición en tu vida. Número 3, no se creerá superior a los hermanos. Cuando las personas no leemos la Biblia, estamos tentados. Se suben los humos, dirían en algunas regiones, ¿sí? Estamos tentados a pecar de ese pecado tan feo y que es el orgullo o el menosprecio hacia los demás. Y pensamos que somos mejores o superiores, o por qué nosotros no deberíamos sufrir, padecer o tener distintas situaciones, porque pensamos que somos mejores o superiores. Pero cuando leemos diariamente la palabra de Dios y la palabra como un espejo nos confronta, entonces nos va haciendo cada vez más humildes delante del Señor. Y reconocemos que cualquiera de los que nos rodea es mejor y mayor que nosotros. Consejo y enseñanza que da el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. En una de las cartas dice: cada uno considere al otro como superiores a él mismo. Es decir, en la medida en que leas más y más y practiques más y más la Biblia, te librarás del egoísmo. Cuando no lees la palabra, te tornas súper egoísta. Y solamente lo que le pasa a tu corazón es lo importante. A lo que le pasa a los demás no es tan importante. ¿Sí? Pero cuando lees la palabra de Dios, te das cuenta que lo que te pasa a ti, papá cuida de ello. Dios tiene cuidado y entonces te abre tu corazón para orar por otros, interceder por otros, amar y dar bendición a otros, aún en medio de tu necesidad y de tu situación. Por eso tienes que leer todos los días la Biblia para librarte de la soberbia, de la altanería y del espíritu altivo que lo único que hace es llevar a las personas al pecado. Porque dice, antes de la caída es la altivez del espíritu. Antes de que una persona caiga en desobediencia a los mandamientos del Señor, primero se produce una altivez de espíritu. ¿Y quién es Dios para darme órdenes? ¿Y quién es Dios? Yo hago lo que quiero con mi vida. ¡Wow! Altivez de espíritu, pronta caída. Pero cuando lees la palabra de Dios, Señor, perdóname, me humillo, Señor, me rindo a tus pies, me entrego. Te tiras a los pies, al piso y si es posible al subsuelo para humillarte en la presencia de Dios. Y entonces de allí Dios te levanta en fe, Dios te levanta en santidad, Dios te levanta en amor, Dios te levanta en misericordia. Pero tienes que leer la palabra de Dios todos los días de tu vida. ¿Por qué no leemos la palabra de Dios? No, porque no la entiendo. ¿Es posible?
pero muchas veces no la leemos porque sí la entendemos. Sí la entendemos. Y la entendemos claramente. Y como la entendemos tan claramente, no aceptamos lo que nos está pidiendo hacer, dejar o renunciar. Y somos como aquellas personas que cuando Jesús ponía una demanda, se iban. ¡Qué dura es tu palabra, Señor! No prediques más así tan duro, porque mira, la gente se fue, le dijeron los discípulos. Y Jesús, ¿saben qué le respondió? ¿Ustedes creen que a mí me preocupa si la gente me escucha o no me escucha, si se quedan o no se quedan? ¿Quieren irse ustedes también? Jesús no estuvo dispuesto a cambiar, que estés un momentito con Él, por hacer más bajas las demandas de la palabra de Dios. Jamás, jamás Dios va a renunciar o a bajar lo que Él pide y espera de nosotros a través de su palabra. Pero por eso tenemos la gracia y la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo, para que con fe y paciencia podamos acercarnos todos los días, para que eso que nos está pidiendo que pongamos en práctica, lo podamos hacer. No con nuestras fuerzas, no con nuestra capacidad tan finita y limitada, sino con el poder que Él nos da por medio de su presencia en nuestras vidas. Por eso tienes que leer la Biblia todos los días de tu vida. Y dice la palabra de Dios: ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, ni la izquierda, ni hacia la derecha. Para llevar una vida recta, tienes que leer la palabra de Dios. Cuando no lees la palabra de Dios, vas para un lado, vas para el otro, a veces un poquitito en el camino angosto y a veces bastante en el camino ancho, y vas y vienes. Pero cuando lees la palabra de Dios, empiezas a caminar rectamente. Y dice más todavía, porque no todo es lo que nos pide o nos instruye o nos manda a hacer Dios. También hay promesas. Tienes que leer la Biblia porque Dios te promete bendiciones. Por ejemplo, vemos lo que sigue. Y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Si el rey lee la Biblia todos los días, puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces lo que trae sobre su vida y su familia es la bendición de ese reinado. Entonces Dios te está pidiendo que leas la Biblia todos los días de tu vida. No solamente porque Él quiere que cumplas o pongas en práctica lo que Él te ha ordenado, sino porque te ama y te quiere bendecir. Pero no hay otra forma en que toda la bendición que Dios ha preparado se manifieste a favor tuyo si no lees la Biblia y la obedeces y la pones en práctica todos los días de tu vida. Tal vez tú puedas decir, no, pero a mí Dios no me ha bendecido, Dios no me bendice. Y la pregunta es, ¿y tu relación con Dios y tu relación con la Biblia, en qué nivel se encuentra? No la leo nunca. Y si la Biblia dice que en la medida en que lees y pones en práctica, serás bendecido. No es tan difícil. ¿Qué tienes que hacer? Leer, poner en práctica y Dios derramará sobre tu vida todas las bendiciones en la forma y en la medida en que Él lo quiera hacer para contigo. Dios prometió esto al rey que estuviera sobre la nación, que si leía todos los días y la ponía en práctica, no iba a faltar su familia que estuviera en el reino. Es interesante que el primer rey de Israel se llamaba Saúl. Saúl reinó 40 años, pero Dios le da una orden determinada, específica, una palabra que Dios le da a través del profeta, y él no la pone en práctica en el 100%, él hace una obediencia parcial de esa instrucción que Dios le había dado. Entonces el profeta le dice de parte de Dios que aquí se había terminado su reinado, que lamentablemente se terminó antes de tiempo. Es decir, la voluntad de Dios es que reinara más, pero a causa de esa desobediencia parcial, él no podría continuar en ese reinado. Cuando se da vuelta el profeta y él se va, lo quiere
tomar por el manto, pero el manto se rasga y entonces él queda con una parte de todo ese manto en la mano. Y el profeta se da vuelta y le dice, así se rasgó tu reino, así se fue arrancado tu reino. Cosa que en los poquitos días sucesivos, poquito tiempo más, Saúl muere y lo sucede, como sabemos, el rey David. Y Samuel lloró y lloró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Samuel sabía que había mucho más en el camino y en el propósito de Dios para el rey Saúl. Pero el rey Saúl no puso en práctica la palabra de Dios, no obedeció a Dios todos los días de su vida y eso le trajo consecuencias negativas. Por eso como iglesia, por eso como testigos del Señor Jesús, queremos alentarte a que consigas tu propia Biblia, a que leas en ella todos los días de tu vida, a que la abras y la estudies y leas el Evangelio de Juan, primeramente es aconsejable, Nuevo Testamento, los Salmos, a que te contactes con congregaciones, con otros creyentes, para que te podamos ayudar a leer la palabra de Dios, a leer la Biblia. Y, como decía nuestra hermana Andrea, nuestras hermanas Andrea, porque hoy pasaron todas Andreas, ¿sí? A conocer más al Señor a través de su palabra. Toda la escritura nos habla acerca de Cristo. El Cristo prometido, el Cristo manifestado allí naciendo como niño, el Cristo sirviente, el Cristo sufriente, aquel que va a la cruz, el Cristo que fue sepultado, el Cristo que fue resucitado, el Cristo que fue glorificado, el Cristo que está reinando, el Cristo que reinará por toda la eternidad. Toda la Biblia nos habla acerca de la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Por eso, cada vez que leemos la palabra, lo que sucede es que nuestro espíritu y nuestro corazón crecen en esta gracia, en este conocimiento y en esta relación con el Señor Jesucristo. Permíteme que me esfuerce, pero deseo hacerlo. Consíguete una Biblia y asume un compromiso. Dile, Señor, ayúdame a leer y a obedecer la Biblia todos los días de mi vida. Formato escrito, formato de audiovisual, ¿sí? En el celular, en la forma en que lo desees. Pero el Espíritu de Dios te hablará a través de su palabra. Vamos a orar para que el Señor honre su palabra. Y en este tiempo, toda palabra que está corriendo y recorriendo el mundo está siendo enviada con un propósito. Y Dios hará que ese propósito se cumpla. Señor, gracias, muchas gracias por la Biblia, por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de tantas personas que tuvieron que entregar precisamente eso, sus vidas, para que la palabra fuera preservada, como tú dijiste, Señor, y llegaría a todas las generaciones. Y oramos para que en esta hora, Señor, nos ayudes a tener este compromiso de leer la Biblia, de leer tu palabra y de obedecerla y de creerla y de practicarla todos los días de nuestra vida, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que cada vez que la leamos, tú abras nuestros entendimientos, tú abras nuestros ojos espirituales y que podamos ver en ella a Cristo y que podamos ver en ella tu voluntad y que podamos ver en ella tus mandamientos y tus promesas. Señor, te pido en el nombre de Jesús para que la renovación de este compromiso de leer la Biblia todos los días, tú lo selles y tú lo confirmes en esta hora en el nombre de Jesús. Pero oramos también, Señor, por toda la realidad y situación que estamos viviendo en el mundo entero. Te pedimos por las naciones para que en el nombre de Jesús sean ahora libradas de toda muerte, de muerte física y de muerte espiritual, en el nombre del Señor Jesús. Te pedimos por todas las familias
de la tierra, Señor. Te pedimos por los hermanos de nuestra congregación, por los motivos de oración que se han presentado, Señor, en las reuniones, y pedimos en este momento, Señor, que tú pongas tu mano a favor de cada una de las situaciones. Señor, enjuga las lágrimas, da fuerzas, da sanidad, levanta, fortalece, glorifica el nombre de Jesús, Señor, en cada vida y en cada situación. Señor, te amamos y te damos gracias una vez más por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Ha sido un gozo poder compartir este tiempo, poder alabar juntos, exaltar juntos a nuestro Dios. Como siempre repetimos, quedan abiertos todos los canales de comunicación de nuestra congregación. Si tienen alguna duda, si desean poder obtener, como decía el pastor, un ejemplar de la Biblia, un motivo de oración, nosotros estamos dispuestos. Está el Face, Instagram y algún WhatsApp siempre también dando vuelta para que se puedan contactar. Y ahora al finalizar quedarán las placas con cada reunión que se sigue de manera virtual o de manera así por las redes. Que el Señor les esté bendiciendo. Ya llega la campaña. Prepárate que en octubre llega 40 días con propósito. Esta campaña está diseñada para contestar la pregunta más importante de la vida. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Toda la iglesia será parte de esta campaña. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como Iglesia Bautista Rawson. 40 días con propósito. 5 propósitos que cambiarán tu vida.